Bueno, bienvenidos a esta segunda clase de metodología de la investigación. En esta oportunidad, y ya sabiendo un poco sobre lo que es el conocimiento, cómo lo entendemos nosotros, vamos a empezar a hablar de lo que significa investigar. La realidad es que por más que en el conocimiento científico alguna que otra vez pueda surgir un conocimiento de forma fortuita, es decir, por mera casualidad, la mayoría de las veces se arriba a conclusiones o respuestas científicas porque se las buscó, porque alguien intentó dar una respuesta. Y como básicamente nosotros tenemos que hablar sobre diferentes tipos de investigaciones o definir cómo es investigar en ciencias, lo que primero vamos a hacer es empezar a hablar de esto, de el hecho de investigar, de intentar dar respuestas en lo que son las ciencias. ¿Qué significa investigar? Bueno, hay varias definiciones, pero la idea de ver algunas de ellas, en este caso vamos a ver tres, es simplemente empezar a formarnos una idea de lo que significa investigar. Con el paso del tiempo ustedes verán no solamente lo que significa investigar, sino qué quiere decir hacerlo en ciencias, y verán que es un proceso bastante complejo, aunque no siempre por eso aburrido. La primera definición que vamos a ver y la que vamos a usar como definición de cabecera dice que investigar es el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados por la ciencia para describir las leyes que gobiernan cualquier fenómeno natural o humano. Es decir, aquellos pasos que va a dar el científico para intentar dar una respuesta ante cualquier hecho que pueda producirse en la naturaleza o a nivel social. Y esta va a ser la definición que nosotros vamos a adoptar como definición primordial, pero vamos a ver otras dos que también nos ayudan a entender esto de qué significa investigar. También podemos decir que la investigación es la exploración y búsqueda de respuestas. Acá lo único que hacemos es dejar bien en claro qué es lo central en una investigación, es decir, dar respuestas. Si no hubiera algún problema al cual nosotros necesitáramos dar respuesta, no tendría sentido investigar algo porque no tendríamos el motivador para hacerlo. En la mayoría de las actividades humanas es muy importante la motivación, y si nosotros no tenemos la intención de responder a una problemática, probablemente no le pongamos demasiadas ganas a esa investigación. Y lo mismo pasa en ciencias. No tendría sentido iniciar algo tan complejo como una investigación si no existiera una pregunta a la cual dar una respuesta. Y la tercera, vamos a decir que una investigación es aquello que hace el investigador. Esto, aunque parezca un poco redundante, es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el curso veremos diferentes metodologías, diferentes formas de investigar, y es importante que siempre sepamos de que todas son válidas por el hecho de que es el investigador el que busca las respuestas y el que intenta encontrar dentro de esa gama de metodologías la que es, o esa gama de métodos, más propiamente dicho, el que es el más adecuado para brindar una respuesta a ese problema. Entonces, no importa qué método use el investigador, siempre y cuando el investigador se maneje dentro de los límites del conocimiento de su ciencia o de lo aceptado por la comunidad científica, ese método va a servir y podemos tenerlo en cuenta como una investigación medianamente respetable. Como ya dijimos, es importante siempre hablar del problema. Si no existe un problema al cual dar una respuesta, no existe una investigación. Pero el problema no implica que el investigador, por ejemplo, no sabe nada respecto de algo y empiece a investigarlo. Eso es algo muy común cuando nosotros empezamos a entender el trabajo en ciencias, pensar de que el investigador no sabe y se pone a ver. No, la realidad es que no. La realidad es que el problema siempre surge como un bache, como un hueco, como un espacio en blanco en el conocimiento del investigador, pero es algo que el investigador medianamente ya conoce y que dentro de lo que él conoce solamente no puede dar respuesta a eso. Imagínense una hoja que está escrita en un 90% y hay un 10% de palabras que faltan. Entonces yo necesito empezar a prestar atención a la coherencia del texto para ver qué palabra podría ir ahí y cómo podría rellenar eso. Esos son los problemas o las anomalías con las que se enfrenta un investigador y a los cuales busca dar respuesta. Pero es importante que sepamos eso. Nunca son
totalmente alejados del conocimiento que ya tiene el investigador, sino que siempre está dentro de lo que él conoce, solamente con visiones a profundizar un poco más en eso. La manera en la que el investigador va a dar respuestas a ese problema se llama hipótesis. Una hipótesis es siempre una suposición o conjetura sobre alguna cosa que podemos pensarla como que puede ocurrir o puede no ocurrir siempre, pero a partir de la cual intentamos deducir algún grupo de consecuencias, es decir, es nuestra respuesta provisional. Nosotros vamos a dar como cierta esa respuesta hasta que podamos comprobarla empírica o experimentalmente. Entonces, cuando nosotros logramos experimentar y ver que nuestro experimento dice que nuestra respuesta era verdadera o era falsa, recién ahí tenemos confirmada o negada la hipótesis, pero mientras tanto, la hipótesis va a ser esa respuesta que nosotros damos hasta poder confirmarla, y a partir de la cual a veces vamos a deducir algunas consecuencias que tienen que ver con eso. Por ejemplo, si mi hipótesis es que a raíz del COVID-19 se produce más o se generan más casos derivados del estrés del aislamiento, sería lógico que una consecuencia es que haya más consultas a los psicólogos por gente que se estresa al estar aislada. Entonces, debería ocurrir eso. No solamente puedo decir que hay más estrés, sino tengo alguna manera de comprobarlo, y una manera de comprobarlo, o algo que yo podría deducir de esa hipótesis, es que haya más consultas en los psicólogos por el aislamiento. También tenemos otro concepto que suele venir de la mano con el concepto de hipótesis, que es el concepto de tesis. Y muchas veces se usan como sinónimos. Alguien dice, sí, yo tengo una tesis al respecto, y en realidad está hablando de una hipótesis. Lo importante que nosotros queremos hacer es diferenciarlos, es decir, que siempre sepamos que cuando hablamos de hipótesis hablamos de un conocimiento no probado. Sin embargo, cuando hablamos de una tesis, generalmente estamos hablando de la conclusión de una investigación ya terminada. Es decir, cuando yo hice mi investigación, comprobé o negué mi tesis, ese resultado final que yo voy a tener, comprobé o negué mi hipótesis, ese resultado final que yo voy a tener es la tesis. Mientras no haya comprobado, mientras no haya experimentado, seguimos hablando nada más que de una hipótesis, de una conjetura. Ahora, una pregunta importante es, ¿para qué investigamos? O sea, ya sabemos qué es la investigación, ya sabemos que es una hipótesis, pero ¿para qué generamos hipótesis? ¿Para qué investigamos? Vale decir que después de que nosotros ya expresamos finalmente una investigación, es decir, que ya producimos la tesis y esa tesis ya está comprobada científicamente, lo que se suele generar en ciencia son eso que llamamos las leyes científicas, que no es otra cosa que el resumen de una investigación aprobado. Es decir, yo puedo producir una tesis sobre una hipótesis que salió negativa, pero si produzco una tesis sobre una hipótesis que salió positiva, eso se va a convertir en una ley científica que diga, por ejemplo, todos los metales se dilatan al calor. Eso es una ley científica que yo produje a partir de una investigación, por ejemplo. No yo digo, pero que produjo un científico a partir de una investigación. Pero, ¿para qué inicia el científico la investigación? No solamente para lograr esa ley científica, sino que a veces inicia con otros motivadores o con otras cosas que lo llevan a investigar. Y ahora vamos a ver 3 de esos motivos más usuales. El primero de los motivos de los que podemos hablar es por el placer que proporciona el descubrimiento o la resolución de un dilema. Dentro de algunas ciencias hay determinados problemas que son especialmente llamativos. Hay problemas irresolubles en matemáticas que pueden otorgarme a mí, si los descubro, la medalla Phelps. Hay determinados problemas en física que valdrían un Nobel. Entonces, dedicarme a esos problemas me puede dar a mí la pauta de que si resuelvo eso voy a sentir determinado placer por resolver ese dilema. Me va a gustar el hecho de haber dedicado mi vida a una cuestión tan compleja y que pude sortearla o pude resolverla de manera satisfactoria. Una segunda respuesta
por qué iniciamos una investigación puede ser por las consecuencias técnicas y prácticas que se derivan de ella. Muchas veces las investigaciones no solamente tienen que ver con el fenómeno social o natural que estamos investigando, sino que muchas veces tienen que ver con algo propio dentro de las ciencias. Cuando yo, por ejemplo, utilizo un instrumental diferente para analizar algo, porque no es lo mismo, por ejemplo, analizar una gota de agua con una lupa que con un microscopio. Sin embargo, la primera vez que se utilizó el microscopio era algo innovador. Entonces, cuando yo utilizo el microscopio y demuestro que mis resultados son mejores que los de la lupa, lo que yo hago de alguna manera es modificar la técnica y la práctica de las ciencias. Y desde ese punto de vista, muchas veces los investigadores no buscan resolver un problema de la naturaleza, sino resolver un problema dentro de las ciencias, lo cual cambia toda la práctica científica y logra que las investigaciones sean cada vez mejores, de alguna manera. Y la tercera respuesta puede ser de que muchas veces los investigadores inician su trabajo simplemente por la utilidad que puede tener su descubrimiento. Es decir, Albert Einstein, por ejemplo, pensaba en la energía atómica como una forma de curar enfermedades, más allá de que después se haya utilizado para crear la bomba atómica, pero él pensaba en la energía atómica como una forma de curar mediante esa radiación múltiples enfermedades. Entonces, hay veces en que nosotros no estamos pensando solamente en la investigación puntual en la radiación, sino en la cura de enfermedades, y eso es una investigación que tiene este tipo de afinidad por la utilidad que pueda llegar a tener. La investigación en la propia vacuna del COVID-19 era una urgencia por la pandemia y la utilidad era muy importante. Entonces se aceleraron esos procesos de investigación o mucha gente empezó a investigar por el simple hecho de querer llegar a la vacuna. Bueno, es importante aclarar que, por favor, yo voy a dejar después de cada clase una actividad que tiene que ser realizada en especial por los chicos que no cursen la presencialidad, para que yo pueda ir evaluando sus progresos y tener alguna nota de ellos cuando se termine esta etapa, digamos, de asistencia diferenciada. Pero bueno, eso fue todo por la clase número 2 y nos estaremos viendo la clase que viene.